Muchas gracias, eminentísimo señor cardenal, eminentísimos obispos, asistentes. Cuando la universidad me ofreció el venir a contar algo sobre estadísticas y sociología, además de que para mí es un honor y agradezco enormemente esa deferencia, pensé como a personas que conocen realmente la realidad, porque no les voy a contar hoy nada novedoso, nada diferente a lo que pueden conocer. Lo único que yo voy a intentar hacer es centrar para que todos tengamos una visión un poco más real, que proviene del análisis y proviene de la interpretación de los farragosos datos, que siempre parece que son números que están sueltos, pero tienen una información realmente importante para lo que es la misión y la responsabilidad de cada uno de los que estamos aquí. Voy a utilizar para ello una presentación. Efectivamente, la ponencia Madrid 2020, justo en un año tan especial, la he dividido en tres aspectos, en tres partes. Una llamada antecedentes, otra situación actual y la otra Madrid 2020 y más allá. En antecedentes voy a hacer un breve repaso histórico, principalmente por una razón, porque pues muchos de los que están aquí presentes han vivido esa situación y es parte de nuestra historia. Entonces, sobre todo, el conocer el cambio tan brusco y tan grande que se ha producido en la sociedad española en las últimas décadas. En relación a los antecedentes, desde el punto de vista histórico, podemos ver que había un concordato. Esto ya es un tiempo antiguo, pero tiene un sentido que yo les quiero transmitir posteriormente. El concordato de 1953, donde había una serie de peculiaridades, entre ellas que el Estado tenía el derecho de presentación de obispos y no existía una separación entre la Iglesia y el Estado. De hecho, recordando algunos de los artículos, podríamos ver que en ese convenio el Santo Padre se señalaba que elegirá 3 de aquellos nombres y por conducto de la Nunciatura Apostólica los comunicará al Gobierno español. Y entonces el jefe del Estado, en el término de 30 días, presentará oficialmente uno de los 3. También en su artículo 5 se señalaba que el Estado tendrá por festivos los días establecidos como tales por la Iglesia en el Código de Derecho Canónico o entre otras disposiciones particulares sobre festividades locales y dará en su legislación las facilidades necesarias para que los fieles puedan cumplir en esos días sus deberes religiosos. El artículo 26 señalaba que en todos los centros docentes de cualquier orden y grado, sean estatales o no estatales, la enseñanza se ajustará a los principios del dogma y de la moral de la Iglesia Católica. Bien, eso era una referencia que tenía sentido y que mostraba cómo era la sociedad española en esos años. A partir de los acuerdos del 3 de enero de 1979, los nuevos acuerdos Iglesia-Estado, aún vigentes, el cambio de régimen a la monarquía parlamentaria permite que haya un marco más armonioso entre ambas partes. De hecho, por la parte estatal, el jefe del Estado, el rey Juan Carlos I, renuncia a la presentación de obispos y, por su parte, la Iglesia renuncia al estatuto privilegiado del clero. También se señala que ninguna confesión religiosa tendrá carácter estatal. Los poderes públicos, eso sí, tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.
desde un punto de vista ya entrando en algunos datos interesantes dentro de esta primera parte de los antecedentes, yo he preparado o he recogido algunas cifras que muestran dentro de esos periodos algunos elementos clave en cómo se estaba comportando la sociedad española en relación a la cuestión religiosa. En una encuesta sobre la juventud y la práctica religiosa de los jóvenes en esos años, desde el año 1960, donde los católicos practicantes se podían representar sobre un 92%, en el año 75, la cifra estaba en torno a un 62%. Estamos hablando no de católicos, sino de católicos practicantes. Y de los que iban prácticamente todos los domingos a misa, estaban en el 60, el 42%, los que no iban nunca eran el 10%, y cuando ya pasamos al año 75, las cifras varían y estamos hablando de la juventud, El 25% iban todos los domingos y el 23% ya señalaba que no iba nunca. Ese es un cambio brusco en la realidad de la práctica religiosa. Desde el punto de vista más general de la sociedad, podemos ver que había en el año 73, ya no estamos hablando solo de juventud, sino de todo el entorno social de la población, pues prácticamente el 66% iba todos los domingos, incluso varias veces a la semana, cuando en el 78 eso bajó al 40%. También ha habido un aumento de los que no iban nunca, pero más o menos se mantenían estables. El gran cambio que se produce, estas son cifras, además de la práctica religiosa, son cifras generales. Estamos hablando en un primer lugar de un entorno nacional, luego pasaremos al entorno más concreto de la diócesis de Madrid, pero podemos ver cómo era el entramado socioreligioso en esos momentos. Desde el año 1960 al 80, que aparece en este cuadro, vemos que había 24.500 sacerdotes, a un momento se llegaron casi a los 25.000, se pasaron 26.000. Las religiosas y religiosos eran innumerables. Los seminaristas mayores, que en el año 60 rondaban los 8.000, en el año 1980 estaban por poco menos de 1.600. Esto es una bajada bastante importante. Y eso lo que nos da idea es de cómo va evolucionando en este tiempo, que es un tiempo pasado, la sociedad española en relación a la práctica religiosa y cómo va evolucionando también los recursos humanos que dispone la Iglesia para su labor. Eso es algo que va a seguir existiendo, pero este es el principal cambio que hay de una sociedad donde la práctica religiosa era general a una sociedad en la que la práctica religiosa va disminuyendo considerablemente. En estos gráficos se puede observar visualmente, que es siempre mucho más sencillo, cómo ha habido un descenso. Estos datos son del año 60, en una época, al año 80, otra época totalmente diferente, y cómo influye determinantemente en el número de sacerdotes, en el número de religiosos. Aquí se ve que aunque hay un repunte en el número de sacerdotes, luego ya hay una bajada que se mantiene más o menos estable. En porcentajes, estos son cifras absolutas. Yo siempre considero que las cifras absolutas son interesantes porque nos dan un valor,
pero todavía son más importantes las cifras relativas, que veremos algunas a lo largo de la ponencia. Quiere decir que el porcentaje de movimiento que existe en estos años y en los posteriores que van a venir y que vamos a mostrar, pues son realmente importantes en ese sentido. Una de las cosas que es el tema de los seminaristas, que al principio rondaban los 8.000, pues realmente bajaron a partir de los años 70, y las cifras que manejamos en este periodo, en este lapso temporal más antiguo, es unas cifras ya por debajo de los 2.000 seminaristas, en las que ya no volvieron a superarse. Con los religiosos pasa exactamente lo mismo. Luego veremos datos actuales y veremos cómo el cambio es radical. Las religiosas también han tenido un descenso muy significativo, tal vez el más significativo de todos. Bien, después de este antecedente, que era sencillamente una visión de por dónde hemos caminado, vamos a hablar de la situación actual. ¿Cuál es la situación actual con datos, cifras que manejamos en estos momentos? Como les decía al principio, no les voy a descubrir nada, porque todas estas cuestiones son conocidas de todos. Yo lo único que voy a hacer es intentar centrar con datos esa realidad y hacerla un poquito más concreta y un poquito más visible para que todos podamos hacer frente al entorno en el que nos movemos. Lo primero es cómo está dividida. Esto lo sabemos todos, pero como también hay personas que vienen de fuera, pues para que conozcan un poco cuál es la realidad geográfica de España, hay una diferencia entre lo que es la geografía civil y lo que es la geografía eclesial. En el caso no coinciden, hay provincias que coinciden con las diócesis y hay otras, varias, que no lo hacen. En el caso de Madrid, el caso de Madrid antes, hasta el año 1991, era solamente una diócesis. Ahí se separó en tres, en la zona este de Alcalá de Henares, en la zona sur de Getafe y el resto en la archidiócesis de Madrid. La rodean las provincias y diócesis de Segovia, Ávila, Toledo, Cuenca y Guadalajara o Sigüenza, Guadalajara. Bien. Este es el mapa que la Oficina de Sociología y su director, don Juan José Beltrán, aquí presente, al que tengo que agradecer enormemente su inestimable ayuda, sus consejos y su generosa aportación para esta ponencia, me ha permitido utilizar este mapa que nos muestra cómo está dividida la capital, la Archidiócesis de Madrid. Lo hace en 8 vicarías y cada una de ellas pues tiene una serie de barrios, pero entrando dentro de lo que es ya datos que nos ocupan, es con quién estamos, cómo nuestra sociedad, qué hace, cómo se comporta la sociedad. Eso es, yo creo que además de los números y las cifras, lo más importante es cuál es la actitud y cuáles son los elementos que esta sociedad en la que nos movemos tiene por delante, cuáles son sus retos, cuáles son sus problemas, cuáles son sus inquietudes y cómo afecta eso directamente a la labor de la Iglesia. En Madrid, es la capital que más población tiene. En datos los más actuales, somos
poco más de 3,25 millones de habitantes. El crecimiento de la población es mínimo, más o menos desde hace 5 años permanecemos estables, con ligeros movimientos que rondan el punto porcentual negativo o positivo, pero más o menos somos los que somos. El grado de la juventud, eso que tanto nos importa y a los que tenemos que atender de una manera especial, dada sus características tan peculiares en este siglo XXI, está en torno al 13%, es decir, 13 de cada 100 son jóvenes. El grado de envejecimiento, que es otra cosa importante también que nos afecta, es todavía mayor, alcanza el 20%. Y una de las cosas importantes, porque aquí estamos viendo Madrid 2020, pero no nos podemos parar en Madrid 2020, tenemos que ver con los antecedentes y con lo que tenemos ahora lo más importante y lo más difícil. ¿Qué hacemos con esto a futuro? Yo daré al final unas ideas, pero lógicamente mi papel es exclusivamente el de manifestar y poner en visión de todos ustedes una realidad que yo puedo interpretar con estos datos de aquí. Hay un elemento que es la proporción de reemplazamiento, que no solamente ocurre, es del 0,83. Esto quiere decir que no hay reemplazamiento en la población. No hay, veremos luego las tasas de natalidad y mortalidad, no hay un crecimiento vegetativo positivo, con lo cual al final cada vez hay menos niños y cada vez hay más mayores. Y como la esperanza de vida que vamos a ver también es cada vez más elevada, de hecho somos el país, uno de los 2 o 3 países con la esperanza de vida más alta, esto va a generar dentro de no mucho un tipo de población, un tipo de personas que son a las que nos dirigimos y a las que atendemos y a las que servimos, con unas características absolutamente diferentes. Luego, la tasa de empadronamiento también es elevada. Hay 130 más o menos, unos 130 habitantes de cada 1.000 son extranjeros. La mayoría de ellos son de procedencia americana, de América del Sur, América Central. Y luego hay una cosa interesante también en el movimiento, que es la migración. La migración, que es el movimiento hacia afuera, dentro de las comunidades autónomas y fuera de España. En el año 2015, más o menos, las personas que decidían realizar ese movimiento estaban parejas. En el año 2019, últimas cifras, 2018, sobre todo estos 2 últimos años, las personas que cambian de comunidad autónoma disminuyen, es decir, hay menos movimientos, pero, sin embargo, las personas que tienen que migrar al extranjero aumentan en prácticamente más de 12 puntos. Esto es una realidad que tenemos y que es un factor en nuestros recursos humanos importantes, porque los estamos formando dentro de una formación muy buena y los estamos dejando escapar. Esto es importante para la sociedad en la que nos encontramos. Y luego
lo que decía hace un momento, el crecimiento natural de la población, el crecimiento vegetativo entre funciones, nacimientos, pues es mínimo. En el año 2019 prácticamente están a la par. Hay un crecimiento de 438 personas. Es algo inaudito. De 4.000 a 400 en 5 años no solamente es la cifra. El problema que aparece, o la realidad que aparece en todo esto que estoy comentando, no son las cifras como fotografía, sino es la evolución. La evolución pasada, la evolución presente y cuáles son las previsiones para el futuro. Dentro de Madrid podemos ver que Madrid tiene una riqueza per cápita bastante superior a la media. Aquí están los municipios que existen. En la zona central, que es la que nos ocupa la Archidiócesis de Madrid, la renta disponible bruta municipal per cápita es elevada, es de las más elevadas que existen. En las periferias más rurales son menores, pero como vemos en la evolución de ese indicador, excepto en los años 2010, 12, 13, con la gran crisis, que hay crecimientos de pérdida de renta importantes, pues el resto ha ido más o menos aumentando y hemos alcanzado cifras que superan ahora los 20.000 euros per cápita. Lógicamente esto de per cápita es un término económico que nos da una idea, es como el valor medio, pero la interpretación es perversa porque renta per cápita no indica igualdad. Es una línea recta donde en teoría todos tenemos ese nivel, pero ese nivel se consigue porque hay unos que están muy por encima y hay otros que están muy por debajo. Y esa es la realidad que hay detrás de este tipo de situaciones. De hecho, hace poco apareció una noticia en la que, aparte de esa riqueza, hay un problema en la juventud. Aparecía que solamente los jóvenes podían alquilar una vivienda con los sueldos de que disponían, con la renta que disponían, en 13 de los 128 barrios de Madrid capital. Los barrios que aparecen, pues prácticamente como en todos los lugares del mundo, el sur siempre es más pobre y hacia ahí es donde tienen que buscar el acomodo. Y hablar de posibilidades no es hablar de regalos, porque en el barrio de Butarque, que es el más barato, ya son 670 euros el precio del alquiler. Quiero decir que si subiéramos por el norte, posiblemente le tendríamos que multiplicar por 2 o 3 o 4. Esta es la realidad que afecta a nuestros jóvenes y es algo que en las parroquias se está notando. Luego también los que tenían compra son parte de la sociedad. Estos son los últimos datos, no nos vamos a la crisis porque los datos serían alarmantes, pero una vez superada esa crisis gorda, por ejemplo, las ejecuciones hipotecarias no bajan de las 300, nunca. Estos son trimestres de este año último, los últimos datos disponibles del año 2018 y del año 2017. En 2 años, pues prácticamente todos los trimestres hay más en la Comunidad de Madrid, más de 100 ejecuciones hipotecarias cada mes. En algunos momentos, en algunos meses, incluso más. Estos son datos fríos, pero que detrás tienen una realidad
personal muy dura. Y esto es algo que la Iglesia, que se dedica a intentar cubrir no solamente la cuestión espiritual, sino también en todas sus acepciones las cuestiones más acuciantes, pues tiene que tener en cuenta porque es la realidad que tenemos delante. Luego tenemos otra realidad también, que es el paro. La tasa de paro de la Comunidad de Madrid, que es una de las más bajas del Estado español, afecta a 7,5 de cada 100 habitantes. Entre los hombres y las mujeres hay más paro entre las mujeres, pero a mí de esta tabla hay una cosa que me llama mucho la atención, que son el paro registrado en porcentaje de los menores de 25 años. Es decir, los menores de 25 años son la generación que va a sustentar esta sociedad. Debería estar ya sustentándola en parte, pero en pocos años son los que van a sustituir a la fuerza laboral que está ahora presente. Y es alarmante porque básicamente, punto arriba, punto abajo, la mitad de los jóvenes están en paro, menores de 25 años. Esto es un problema del sistema educativo, es un problema del sistema de incentivos principalmente al estudio, pero no solamente al estudio que pueda ser universitario, sino al estudio más bajo, porque también hay una tasa de abandono escolar muy alta en la sociedad española, madrileña, y eso implica que hay jóvenes que no tienen ni aliciente ni inquietud para superar esa situación. Y estamos hablando de que el paro es una auténtica barbaridad. Otra de las informaciones que debemos agradecer a don Juan José Beltrán es que nos permitió dar un dato muy interesante ya dentro de la ciudad de Madrid, incluyendo los distritos. Nos habla de la población extranjera, que es una realidad que hace unos años era muchísimo menor y ahora es una realidad con la que convivimos no solamente de Iglesia para afuera, sino de Iglesia para adentro. En la ciudad de Madrid el 13% de la población es extranjera. Dependiendo de los barrios, pues se puede alcanzar cifras muy superiores. En el centro es el 22%, en el distrito centro 22%. Pero hay dos situaciones que son todavía más llamativas. Y esto sí que cada uno puede buscar en su distrito, en su zona, cuál es su realidad, aunque seguramente la puede conocer. Aquí intentamos agrupar para que todos tengan una visión conjunta. El porcentaje de personas que tienen estudios insuficientes, y la señal dice no saben leer ni escribir o no tienen enseñanza primaria suficiente, alcanza el 17%. Yo creo que una sociedad que quiera desarrollarse con unos valores y con un futuro más o menos prometedor debería plantearse cómo intentar solucionar este alarmante dato. Y luego ya para el cambio social, que hace tiempo no existía, nos habla de que en la ciudad de Madrid el 30% de los hogares son unipersonales. Es decir, no hay más que una persona viviendo y hay distritos, pues el centro, que es el que suele aglutinar más personas, el 40%,
pero el más bajo que podríamos ver sería el 22% que hay en Vicálvaro. Pero en esas cifras se va moviendo el número de hogares en porcentaje que tienen solamente una persona. Otro aspecto importante que atañe directamente a la labor de la Iglesia es el tema de la inmigración. Aquí he recogido algunos datos que nos dan o nos pueden dar una idea de cómo está esta situación. He hecho una comparativa entre grandes ciudades, Barcelona, Madrid, Valencia. Esta tabla son los solicitantes de protección internacional por país de origen y la provincia a la que va. En Madrid hay 20.000 solicitantes frente a Barcelona, que tiene 7.000, y a Valencia, que tiene 3.000. Todo ello de una cifra global, aquí faltan todas las provincias en esta tabla, lógicamente, de 54.000. Madrid recoge un poco menos de la mitad de todos los solicitantes. Y esto es una realidad cada vez más clara. En relación a esto, a este tema tan interesante y tan duro, en tres aspectos diferentes, como son la protección internacional de las personas que vienen fuera con distintas razones, la aplicación del Reglamento de Dublín o el reconocimiento del Estatuto de Apátrida, se presentan, esto es en el año 2018, se presentan 55.000 solicitudes, se admiten 47.000, no se admiten 25 y se deniegan 2.000. Pero las favorables, quiero decir, las admitidas es un trámite. Eso no implica que se acepten. Quiero decir que las cifras hay que leerlas con suma precaución. Las resoluciones favorables llegan en el Estatuto de Refugiados 620, la protección subsidiaria a 2.500 y las desfavorables, por supuesto, 7.454. Esto es una actitud frente a lo que nos está viniendo. En relación a las peticiones por Reglamento de Dublín, se aceptan 5.300 y se deniegan 1.700. Esta es una característica un poquito más favorable para los que vienen. En el reconocimiento de apátridas, también resoluciones favorables 859, muchos de ellos procedentes de Sáhara. Y aquí encontré un dato interesante en 2018 que hablaba de las autorizaciones de estancia o residencia en España por razones humanitarias, por país de origen y sexo. La tabla era enorme, pero estaba llena de ceros, con lo cual yo lo que hice fue recoger el global y el total fueron 0. Y esto es una realidad en la que detrás hay seres humanos que optan por una vía, algunas veces límites a la propia existencia, y cuando llegan, pues este es el trato recibido. Lógicamente aquí es evidente que la Iglesia muestra y demuestra un papel absolutamente diferente con estas personas. Otra parte que a mí me gustaría resaltar, porque hablamos de la sociedad que nos rodea, en todos los países tenemos una lacra con los accidentes de tráfico, y algunos seguro que ha tenido la desgracia de poder padecerlo cerca, y es una sensación absolutamente traumática. Pero traumático todavía es más quien decide quitarse la vida,
Es decir, en qué límite de la vida uno decide que ha llegado el momento en el que no sigue adelante y actúa. Porque estos no son intentos de suicidio, que hay muchísimos más en las estadísticas, sino suicidios consumados. Como vemos, frente a que las muertes por accidente de tráfico han disminuido en 10 años prácticamente a la mitad, los suicidios van aumentando. En España se mantienen en cifras en las que más o menos cada día, en números redondos, cada día 10 personas deciden quitarse la vida. Y si nos vamos a Madrid, aquí en esta tabla de Madrid, como pueden observar, hay un salto grande en 2012 a 2013 y podríamos pensar qué ha pasado aquí. Si nos ha pasado algo a los habitantes de Madrid que han decidido quitarse la vida en grandes cantidades. No, la única cuestión es una cuestión metodológica del Instituto Nacional de Estadística que logra datos del Instituto Anatómico Forense y entonces ahí han podido diferenciar quién era un suicidio y las han añadido. A partir de 2013 son cifras que incorporan estos datos. Si en España 10 muertes por suicidio al día, en Madrid pues prácticamente cada día hay una persona que se quita la vida. Un poquito menos, pero como las personas no se pueden trocear, pues es básicamente una. Posiblemente en los años anteriores a 2012, bueno, pues solamente se recogían aquellos que eran fragantes y eran las estadísticas que aparecían. Pero gracias a este avance yo creo que la realidad es así. ¿Qué nos indica? Pues hombre, que en Madrid cada día haya alguien que decida quitarse la vida, tiene detrás un componente psíquico, espiritual, de incentivos, de querer seguir luchando, que han desaparecido. Y esto es lo que yo creo que hay todos los que estamos aquí y cada uno en su responsabilidad tiene una parte de contrarrestar estas situaciones siempre que se puedan. Gráficamente, lo que veíamos hace un momento, la línea roja las barras rojas son los accidentes de tráfico y las barras moradas son los suicidios. Vemos que es algo alarmante, sobre todo que se vaya manteniendo en niveles altos y que estemos rondando estas cifras. En la Comunidad de Madrid se suicidan más, estos son datos que hemos estado viendo en los gráficos anteriores, pero solamente de Madrid. La línea gris inferior son los suicidios de mujeres, la línea intermedia son la de los hombres y la línea superior es la suma de ambos, y podemos ver en este gráfico cómo es la evolución, que es lo que estábamos hablando, ¿no? A partir del último punto, que es en este gráfico, es el comienzo de este punto en el que aparecen los 333 primeros. Pero no se acaba el gráfico aquí. Si siguiéramos este gráfico, seguiríamos en una línea más o menos ya paralela al eje y esa es la cuestión, es la evolución. Desde el punto de vista, si trasladáramos esto a una explicación económica, diríamos que tiene una tendencia creciente y eso es una situación preocupante. Pero preocupante también es que seamos capaces de ver que hay en las estadísticas menores de 15 años. En Madrid, en este año 2018, solamente ha habido uno,
Pero podemos ver por edades cómo es esta situación. Está muy repartida. Es decir, a medida que a partir de 70 años las personas se suicidan menos, pero entre los 15 y los 60 prácticamente son las mismas cifras. Es decir, eso nos tiene que indicar que detrás algo le está pasando a esta sociedad, algo importante. Posiblemente los menores de 15 años que aparecen aquí tienen que ver con situaciones del conocido como bullying o situaciones de estrés con redes sociales o todas estas cuestiones que están en el día a día de nuestra sociedad y que es difícil atajar por los padres, por las autoridades, por todos los que nos dedicamos a educar. Luego, hablando de la sociedad, también vemos, y aquí dentro de la Archidiócesis de Madrid, pues quise hacer una comparativa con lo más cercano que tenemos, por ver si es que Madrid era algo muy diferente a lo que más nos rodea y que tiene una realidad bastante parecida a la nuestra, que es Alcalá de Henares y Getafe. La tasa de fecundidad, que son los nacidos por 1000 mujeres, básicamente son las mismas, pero lo que vamos viendo también en una sociedad totalmente diferente a la anterior es que los nacidos nacen de madres que tienen más de 30 años, en muchos casos más de 35 años y cada vez en más casos de 40 a 44 años. Incluso ya hay superiores. Y la tasa bruta de natalidad, que es la que tiene que generar ese reemplazo del que hablábamos, nacidos por 1000 habitantes, están más o menos en las 3 capitales en 10, un poquito menos Madrid, un poquito más Getafe, un poquito menos Alcalá, pero esa es la tasa de natalidad que tenemos. La edad media de la maternidad algo tan bonito y tan importante, está en torno a un poco más de los 32 años. Cada vez va aumentando un poquito más. Poquito a poquito, en el 2014 eran 32,07, en el 2017 ya nos acercamos a 32, casi 50, si redondeáramos a una cifra serían 32,50. Y ahora hay una cosa que sí que nos llama la atención. El Instituto Nacional de Estadística, de donde proceden muchos de los datos para objetivizar toda esta charla, nos indica que el 40, un poco más del 40%, son nacidos de madre no casada. Esa es una realidad que está en nuestra sociedad a lo largo de toda la geografía, principalmente mucho más en las grandes ciudades que en las zonas rurales. Pero como estamos en grandes ciudades, pues estos son los datos de una realidad en la que las madres no casadas tienen casi la mitad de los niños. Como decía antes, como la esperanza de vida es muy elevada, que estamos en los 86 para mujeres, 81 para hombres, cada vez vamos a ser más ancianos, cada vez vamos a tener menos reemplazo, porque la tasa bruta de mortalidad pues también se va estableciendo en torno al 8, con lo cual no vamos a tener una tasa de reemplazo suficiente. Tendremos una pirámide poblacional en la que la base de ese triángulo será cada vez más estrecha
y tendrá que soportar el peso de un edificio construido de una manera antinatural. Y eso es difícil de manejar y de sostener. Bien, en relación a la parte de los nacimientos, aquí tenemos cifras de interrupciones voluntarias del embarazo, en la que más o menos se ha establecido y hay una tasa del 11 por cada 1000 mujeres que abortan, deciden abortar. La situación actual de Madrid está en torno al 12 de cada 1000 de mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo. La realidad con la que contamos para manejar esta situación desde las parroquias es que la mitad de las parroquias que hay en España están en la zona rural, con una población que es de 2.700.000 habitantes, y la urbana, que son más o menos las mismas parroquias, generan prácticamente el resto, que es casi todo. Los habitantes por parroquia, la densidad es muy diferente. El 51% de los municipios en Madrid que tienen una categoría rural en la Comunidad de Madrid representa el 10% sobre el total de las parroquias, y la urbana tiene un 48% de municipios, que representan el 89% de las parroquias. Aquí hay una diferenciación que por ahora voy a pasar más deprisa, en la que he señalado tipos de densidad, muy baja densidad, el número de parroquias. Hay 8.000 parroquias que están situadas en zonas rurales de muy baja densidad, es decir, atendiendo a muy pocas personas. Y hay 7.000 parroquias, 7.600, que atienden a 1.500 municipios que tienen una alta densidad. En la parte de Madrid, lógicamente la parte urbana está mucho más concentrada que la parte rural. Estos son las parroquias por número de habitantes en la Archidiócesis de Madrid. Esta es la asistencia prestada por los centros asistenciales y las personas atendidas desde 2013 a 2017, que son los últimos datos. Las personas hay que mirarlas sobre el eje izquierdo y los centros sobre el eje derecho. Son 420 centros sociales y asistenciales en Madrid que atienden a 119.000 personas, y proyectos de cooperación de desarrollo al mundo 564. Otra de las cosas interesantes es cómo ha evolucionado la asistencia a las clases de religión. En el año 1996, dando cifras globales, estábamos en torno al 80%, es el total de abajo, separando lógicamente lo que son centros públicos que tienen menos asistencia, menos inscritos, a los centros de iniciativa de titularidad canónica. En el curso 2000-2001 ya estábamos en 78, en el 2010-2011 71, en el 2016-2017 62, esta es la evolución, y estas son las últimas cifras del curso 2019-2020 en Madrid. Por centros, estamos en centros públicos 40%, privados 73% y concertados 85%. Queda un total de todos los alumnos que pueden inscribirse del 64,1%. Esto es de este curso en el que estamos inmersos. Esta evolución nos está diciendo a las claras lo que hay aquí, y esto que todavía no ha venido lo peor, que es la nueva legislación que intentan imponer, con lo cual veremos cómo es posible jugar con estas cifras. En relación a los matrimonios celebrados en España en el 2018,
lo que nos dicen las cifras, independientemente de los números absolutos, es que las variaciones son cada vez menos. Es decir, cada vez las parejas se casan menos. La única cifra que aumenta en porcentaje es entre cónyuges del mismo sexo. Pero bueno, esto es fácil porque esto al principio eran pocos y luego en cuanto que hay alguno más, pues las cifras porcentuales varían. Pero en realidad todos los demás van bajando. Estas son unas tablas en las que vamos viendo y vamos comparando los matrimonios canónicos con los matrimonios civiles. En el año 2011 los matrimonios canónicos eran 99.000 y los civiles 97.000. Claro, en los civiles, en los canónicos uno tiene que estar soltero, en los civiles no. Y entonces yo hice la separación para poder hacer la comparación entre dos realidades que permitieran una elección directa. Y en el primer año del estudio, en 2011, había más 99.000 frente a 63.000. Pero a partir de 2013 las cosas van variando. Es decir, dos cónyuges que deciden casarse y son los dos solteros, lo hacen por el rito civil. Estos son los porcentajes de lo que estábamos hablando. La evolución de los bautismos y de las primeras comuniones son estas. Esta es una realidad que esta sí que nos dice cuál es el futuro más cercano de nuestra Iglesia. Hay un montón de porcentaje, elevado porcentaje de niños que no se bautizan. Y hay un elevado porcentaje de primeras comuniones que, como decía el director de la Oficina de Estadística de Pamplona, que en paz descanse, don Pascual Zalba, el problema no es los niños que hacen la primera comunión, el problema es los niños que hacen la segunda comunión. Esa era la cuestión que él me trasladaba y me parecía muy lógica el pensar sobre eso. Estos son los datos de sacramentos en Madrid, los últimos datos del año 2018. Como vemos, pues cada vez son menores. La realidad numérica es cada vez más pequeña. Esto es lo que ha pasado de 2008 a 2018 en la Archidiócesis de Madrid. Lo que parece que sube un poquito más son las comuniones y las confirmaciones. Bueno, también tiene que ver con la recogida de datos. Y luego, desde el punto de vista de la práctica religiosa, con datos, como no hay un censo, datos del CIS nos indican que en Madrid, pues prácticamente el 57% se autoconsidera católico, el 2,5% creyente de otra religión, 17% no creyente y ateo el 13%. Casi nunca más de la mitad van a misa. Varias veces al año el 6%, alguna vez al mes 10%. Casi todos los domingos el 17%. Esto es sencillamente una estimación, no es un dato que haya que coger como la realidad. Es una pincelada, pero que no está muy separada de lo que es nuestra realidad. Esta es la realidad que, si nos vamos al principio de la ponencia, pues claro, los datos son totalmente diferentes. Esta es la estimación que la Oficina de Estadística hace cada año de los asistentes a misa. Depende de los datos que proporciona el CIS y una serie de ponderaciones que se realizan. El número estimado de católicos, que alrededor son un poco menos del 70% los que se autoconsideran católicos, y más o menos es un cuarto, de manera general, un cuarto de los católicos los que asisten a misa, generando cifras entre 7 y 8 millones de personas. Y para finalizar esto, quería señalar solamente que, bueno, pues que los recursos de la Iglesia, uno de los aspectos más importantes son los de asignación tributaria. Aquí, del portal de transparencia, recogí datos del total de entrega a las diócesis en los años 2015, 16 y 17, en el que ha habido pequeños aumentos en los 2 años.
Curiosamente, en la Archidiócesis de Madrid, según el portal de transparencia, en el año 2017, frente a 2016, hubo una disminución de la entrega a la diócesis, a la Archidiócesis de Madrid. Pero, sin embargo, la Archidiócesis de Madrid es lo más generoso que existe. De hecho, en esta tabla que podemos ver en las comunidades autónomas, Madrid, el importe generado son 77 millones, casi 78 millones de euros de los 243 correspondientes. Eso, la marca no es, el porcentaje de las marcas no es el más elevado, aunque es el 38%, pero sí indica una cosa que para mí demuestra la generosidad, que es el que con una población que es la más elevada, de 6 millones en Madrid, el importe per cápita, aquí sí que nos habla de la generosidad, es la más elevada, es 11,88 euros por individuo de la capital, frente a la media que son de 5,78 euros, frente a otras marcas, a otras comunidades, perdón, que tienen más elevado el número de marcas. Siendo la tercera comunidad con más, hablando de comunidades con más población, es la primera, con diferencia, seguida de la de Navarra, que da más dinero o marca más la casilla en la redeclaración de la renta. Bien, y voy a finalizar con, disculpas por la hora, voy a finalizar con Madrid 2020 y más allá, que es un título que no era al principio así, porque al principio le puse mirando al futuro, se me ocurrió eso, o una mirada al futuro, y entonces cuando luego vi el cartel y vi que el señor cardenal ya tenía cogido el título, dije, no debo hacer eso, y puse Madrid 2020 y más allá. Bien, yo solo puedo transmitirles una realidad, yo no les puedo dar a ustedes, que son los protagonistas, ningún tipo de solución. Cada uno en su responsabilidad sabrá cómo tiene que hacer, pero sí que tenemos que plantearnos cómo debemos actuar frente a esta sociedad cada vez más secularizada, en la que la opinión de los medios de comunicación es, en un mundo de redes sociales de comunicación tan peculiar, es tan hostil en muchas ocasiones, y luego entre los debates de laicidad o laicismo, esos debates deberían llevar exclusivamente a una conclusión, es decir, la libertad religiosa y la neutralidad del Estado. Es lo que yo creo que es lo más armonioso, aunque la palabra armonioso no se lleva mucho en estos tiempos, pero yo creo que nosotros sí deberíamos hacer esto. Para mí, ¿qué se necesita? Para mí el mensaje es tener una actitud proactiva frente al desaliento, a un desaliento en el que las cifras no nos van a desalentar, pero sí la realidad que nos da las cifras nos pueden desalentar. Por lo tanto, yo lo que sí propongo es esta actitud proactiva. Y la parroquia, desde todos los puntos de vista, es la base de la común unión, que creo que debe generar una ocasión de encuentro y de reencuentro también, una oportunidad de búsqueda, una ocasión de intercambio y de escucha, y una oportunidad de aceptación. Las herramientas que tenemos, como decía antes, estos son los últimos datos presentados ayer por Vida Consagrada, la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, donde vemos de aquellas cifras de aquel cuadro grande cómo hay 9.500 miembros de institutos masculinos y 29.000 femeninos, cuando eran 80.000 en aquella época. Estas disminuciones son así, esta es nuestra realidad, sin entrar en otra cuestión importante que son las edades. Estas son los sacerdotes 1711 de la Archidiócesis de Madrid, separados y con estas edades
de 60 años, 55 años de media. Aquí está la separación más concreta, cuántos hay, y vemos también pues, que nos vamos haciendo mayores todos. Y, lógicamente, cuanto más mayores nos vamos haciendo, la pirámide sacerdotal poblacional le va pasando lo mismo que a la pirámide poblacional social. Y es que vamos siendo menos abajo y más arriba. Estos son cómo se agrupan según las edades, y vemos que las partes finales del gráfico indican que hay gente mayor que tiene un porcentaje importante. Desde el punto de vista de las vicarías, los sacerdotes con algún oficio pastoral, estos son los que hay en la vicaría 1, los que hay en esta vicaría 2, los que hay en la vicaría 3, lo que hay en la vicaría 4, en la 5, en la 6, en la 7 y en la 8. Y la previsión también cedida por la Oficina de Sociología del Arzobispado de Madrid, nos indica que la cifra estimada en el futuro al 2022, es decir, dentro de nada, y al 2027, pues se convierten van bajando de 1.006 a 836, 798, 788, 750. Es decir, datos que nos indican el nivel de recursos humanos que vamos a disponer en un futuro. Creo, para finalizar, que las herramientas deben ser de aceptación y no de resignación. Y haciendo un símil con algo que se da mucho, que es lo de la ecología, el eco versus el ego, yo señalaré, haciendo un símil nada más, que en el ego todos nosotros tendemos a esperar al otro, a explicar desde una posición tal vez superior y en algunos casos a convertirnos en un poco funcionarios de la Iglesia, ¿no? Desde el punto de vista eco, no solamente desde la perspectiva medioambiental, sino eco es el compartir el entorno de una manera amigable, productiva, eficaz. Deberíamos ir al encuentro del otro y transmitir el mensaje del Evangelio desde el mismo nivel del que está recibiendo ese Evangelio. Y ya acabo recordando unas palabras de un gran sociólogo llamado Luca Bressan, que en la ponencia Individuo Persona, Colectividad, Comunidad en la Gran Ciudad, desarrollando las jornadas La Pastoral de las grandes ciudades en Barcelona, señalaba: el avance del escenario urbano obliga al cristianismo occidental a repensar seriamente las formas de su presencia tradicional entre la gente. En particular, la cultura humana interroga la experiencia eclesial sobre tres dimensiones fundamentales, sobre tres conceptos clave: la institución, la autoridad y, finalmente, el territorio. La Iglesia ya no ve reconocida su función de principio regulador de la vida local, función que constituía el eje central de su imagen tradicional. Ya no es percibida como el principio regulador de las necesidades religiosas, lugar de autoridad donde dirigirse obligatoriamente para tener acceso a lo divino. También, aprovechando su presencia, Cardenal Carlos, que se me han ido las letras, perdón, aunque nos proporciona calor, en su carta a la Archidiócesis con motivo del Día de la Iglesia Diocesana señala: somos una gran familia contigo, una familia en la que cada miembro cuenta y está llamado a dar y a compartir cuanto es y cuanto tiene para enriquecer a todos. Dios, Padre de esta gran familia, no nos ha pensado como islas, sino como un cuerpo vivo, donde cada miembro recibe de los demás y aporta a todos. Añade: caminemos como esa comunidad que comparte una misma fe, a la que le mueve la misma esperanza y está unida por una misma caridad, unidos profundamente a Jesucristo. Y finalizo con la carta que envió a esa jornada de la Pastoral de las Grandes Ciudades el Papa Francisco, donde decía: la Iglesia tiene la misión de hacer llegar la buena noticia de Jesucristo y su amor salvador a los diferentes ambientes, sin temer al pluralismo y sin caer en discriminación alguna. No considera una pérdida salir a las periferias,
o cambiar los esquemas acostumbrados si es preciso. Como una madre, lo que le interesa es el bien de sus hijos, sin escatimar esfuerzos ni sacrificios, que no les falte la luz del Evangelio para llegar una vida fecunda de esperanza, de alegría y de paz, que no les falte acogida para sentirse integrados en una comunidad, sean circunstancias de disgregación como de fría anonimato, que crezca en ellos el espíritu de auténtica solidaridad con todos, especialmente con los más necesitados. Cerrando con la frase de ese día de la Iglesia Diocesana en Madrid: sin ti no hay presente, contigo hay futuro. Y para mí solamente la última palabra, que es... Gracias, muchas gracias por su atención.